6 de la mañana en punto, amigos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde Telediario. Ya empezamos esta revisión de las noticias más importantes de Ecuador y del mundo. Estos nuestros titulares. Continúan las investigaciones por los casos de corrupción durante la emergencia sanitaria. La Fiscalía no quedó satisfecha con las medidas sustitutivas a favor del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y del expresidente Abdalá Bucaram. Quito de a poco retoma su actividad comercial. Aunque los centros comerciales de ahorro permanecen cerrados, las ventas informales se toman las calles. 16 mujeres fallecieron durante el periodo de aislamiento debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Organizaciones sociales piden al gobierno trabajar en la prevención de la violencia. Y en lo internacional, al menos 26 personas detenidas y 2 patrullas incendiadas dejaron las protestas y fuertes disturbios en Guadalajara, México, en repudio por la muerte de un joven quien fue detenido por la policía supuestamente por no usar mascarilla. Se inicia el día con la noticia de que la Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos. Esto es lo que dice a través de su cuenta de Twitter. Antes de la 1 de la mañana ya ponía urgentes, se ejecutan órdenes de allanamiento en Quito, Puerto Viejo y Bahía de Caracas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. Esta es una información en desarrollo. El siguiente tuit que pone la Fiscalía es el siguiente. El asambleísta Daniel M. y el director general del SECOB-EC, Edmundo T.S., se cuentan entre los detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de la Fiscalía EC en coordinación con la Policía Nacional. Información en desarrollo que se va actualizando, pero esto es lo que ha dado a conocer antes de la 1 de la mañana la Fiscalía General del Estado, que ha adjuntado esas fotografías de los allanamientos realizados en varias ciudades del país, Quito, Puerto Viejo y también Bahía de Caracas, por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. Esta es la información. Detenidos el asambleísta Daniel M. y el director general del SECOB-EC, Edmundo T.S., que pues han sido detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Información en desarrollo, nosotros les actualizaremos, por supuesto, en nuestras siguientes emisiones. 6 de la mañana con 2 minutos. Y en las investigaciones por casos de corrupción durante la emergencia sanitaria se dictó prisión preventiva para 4 funcionarios del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. De su lado, la Fiscalía no quedó satisfecha con las medidas sustitutivas a favor del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y de Abdalá Bucaram. Son 3 los casos que lleva la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía en Guayas. El primero es sobre la investigación por peculado tras la venta de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Los allanamientos dejaron 5 funcionarios de esa casa de salud y un representante de la compañía proveedora detenidos. Este jueves se conoció que se dictó prisión preventiva contra 4 de ellos y arresto domiciliario a otros 2, pues presentan COVID-19 y enfermedad compleja. Aún hay boletas de captura pendientes. En este caso también es investigado el abogado Abdalá Bucaram por los insumos encontrados en su domicilio, que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES. Pese a esto, aún no se lo ha vinculado en el caso. Bucaram está en su domicilio en Guayaquil, pues se le dictó arresto domiciliario en el segundo caso que investiga Fiscalía. Se trata del delito de tráfico de armas de fuego. En redes, Bucaram aseguró que la pistola hallada en su hogar se la regaló el ex jefe del Comando Conjunto Paco Moncayo en 1996. Al respecto, Moncayo indicó a Telediario que no recuerda haberlo hecho, pero no lo descarta. Podría haber sucedido que institucionalmente se le haga un presente que no sería raro a un presidente. Lo que sí le puedo decir es que yo, Paco Moncayo, no le he regalado al señor Bucaram un arma ni nada.
El tercer caso a cargo de Fiscalía es la investigación por tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos en la prefectura del Guayas. Hasta el edificio del gobierno provincial llegó el prefecto Carlos Luis Morales, pues pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para él y otros 7 procesados en este caso, el juez de garantías penales dictó medidas cautelares. Morales saludó desde el balcón de su despacho a los simpatizantes que se apostaron en los exteriores de la prefectura. Asegura que colaborará con la justicia. Que actúen con plena libertad la Fiscalía y Contraloría, así como los jueces respectivos, que sancionen y encarcelen a los culpables y que no responsabilicen a quien no lo es. Mediante un comunicado, la Fiscalía pronunció su preocupación ante las medidas alternativas dictadas por los jueces. La fiscal general señaló en redes sociales que el sistema de justicia es un engranaje. Si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Mientras, el gobernador del Guayas se refirió al accionar de Fiscalía. Lo correcto, el Ecuador necesita un baño de verdad, el Ecuador está cansado y está asqueado de tanta corrupción que ha habido, no podemos seguirlo permitiendo, nadie está por encima de la ley, cualquier persona que hace un acto ilícito, lo normal es que la justicia actúe y que estén tras las rejas. Estos procedimientos a favor de la lucha contra la corrupción se dan también debido al accionar del gobierno nacional para dar autonomía a las diferentes funciones del Estado. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado señaló que existe preocupación por las recientes decisiones de los organismos judiciales sobre los casos de corrupción. En 6 párrafos, la Fiscalía General hace pública su preocupación. El organismo de control considera que no hay una sintonía entre el clamor ciudadano, que exige justicia sobre los actos de corrupción, y las decisiones que se toman en las instancias jurisdiccionales. Presenta un contexto de cómo en el marco de la emergencia sanitaria, los contratos para dotar de insumos han tenido denuncias sobre posibles sobreprecios e inconsistencias, motivo por el cual la Fiscalía ha desplegado los equipos necesarios para la investigación, pero este trabajo no habría contado con el respaldo adecuado de los jueces. Los ejemplos más recientes son los relacionados con aquellos casos de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, donde se cumplieron los allanamientos y detenciones para posteriormente ser judicializados, pero que a criterio de la Fiscalía no se han determinado los fallos necesarios. Es por ello que el Ministerio Público hace un llamado para que los demás organismos de justicia asuman con responsabilidad sus competencias en estos y otros casos que seguirá judicializando la institución. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el municipio de Quito también enfrenta denuncias por presuntos actos de corrupción en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19. Varios funcionarios de las entidades municipales en donde se registran estos hechos dejaron sus cargos para defenderse en los procesos que lleva adelante la Fiscalía. Peculado y desvío de fondos es el más reciente caso en investigación, pues la Fiscalía detuvo al gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, Guido Andrade, por la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. A estos hechos se suma el desvío o el intento de desviar 1.3 millones de dólares hacia cuentas en Estados Unidos y Hong Kong. Funcionarios del departamento financiero de la institución también fueron separados. Al caso del EMAPS se suman otros. El supuesto sobreprecio de las 100.000 pruebas PCR que le significó la separación del cargo a quien se desempeñaba como secretario de Salud, Lenin Mantilla, quien firmó un contrato de 3.7 millones con la empresa Salumed. Pero además, estas pruebas, según se denuncia, no fueron usadas eficientemente para diagnosticar a los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Adicionalmente, está el caso relacionado a un presunto cobro de comisiones en el Hospital Provisional Quito Solidario del Parque Bicentenario. Uno de los denunciantes es el exalcalde Roque Sevilla, quien advirtió de un cobro del 20% para quien quiera ser proveedor de dicho hospital. A la salida de Mantilla se suma la de Juan Carlos Avilés, exsecretario de Ambiente, Mauricio Rosales, exgerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito, Hernán Alvarado, exgerente de la empresa de gestión de residuos sólidos, Guido Andrade, exgerente de la empresa de agua potable, y se evalúa la renuncia de Darío Chávez, gerente de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y sobre otro caso denunciado, el Banco Central del Ecuador descarta una vulneración de sus sistemas informáticos. Además, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, aceptó la desvinculación de los 5 procesados en el caso de presunto peculado en la compra de insumos de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable.
El alcalde Jorge Yunda se refirió a la supuesta vulneración de los sistemas informáticos de la cuenta de la empresa pública metropolitana de agua potable. Recibo la llamada de un comunicador del EMAPS y me dice: alcalde, se acaba de determinar por parte de Tesorería que 1.300.000 han sido enviados a Hong Kong y a Estados Unidos. Digo, ¿cómo puede pasar eso? Dice, hay un tema digital que se ha realizado. Evidentemente yo presumo que es un tema digital, un ataque digital. Y ahora se está investigando si es dentro de la institución, si es un tema externo, si es deliberado, eso tendrá que determinar las autoridades. El burgomaestre capitalino aceptó la desvinculación de los involucrados en este supuesto caso de corrupción, para que se defiendan y se investigue el proceso. Yo tengo que seguir con la administración del municipio, estamos haciendo una reestructuración y definitivamente también fortaleceremos los filtros en los que sigamos cuidando esta parte sagrada que es de la administración de los fondos públicos. De su lado, el Banco Central descartó una vulneración informática. Mediante un comunicado de prensa afirmó que los sistemas y cuentas que administra se encuentran protegidos por los más altos estándares de seguridad. Esto ante las versiones de la empresa metropolitana de agua potable, que señaló también en un comunicado que hubo un ataque cibernético a las cuentas de correo electrónico del área financiera o de la institución. La Fiscalía analiza el caso por el delito de peculado, en donde se investiga a 5 funcionarios municipales, entre ellos el gerente de la empresa metropolitana de agua potable, por un posible sobreprecio en la adquisición de equipos de bioseguridad. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 11 minutos y en 37 allanamientos, 17 personas fueron detenidas por presuntas acciones irregulares en contrataciones durante la emergencia sanitaria. Varios juristas consultados por Ecuador TV se refieren a las acciones efectuadas por la Fiscalía en los últimos días. Para el catedrático y experto en Derecho Penal Miguel Ángel Angulo, los allanamientos efectuados tanto a los domicilios del líder del partido rolosista y expresidente Abdalá Bucaram, del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales del PSC, así como de funcionarios del Cabildo quiteño, todos de diferente lineamiento político, evidencian que la Fiscalía empezó a trabajar sin vínculos ni presiones. Fiscalía ahora está haciendo su trabajo y no se está ligando ni alineando con nadie. Criterio con el que coincide el penalista Juan Francisco Ospina, quien señala que por años existió inacción del Ministerio Público y como consecuencia se generó impunidad. En mis 21 años de ejercicio profesional, no he visto sino a una sola fiscal que se ha puesto los pantalones y que le ha demostrado a sus antecesores que al margen de la presión política se puede ejercer en derecho la actividad de investigación. Ambos manifiestan que recién inició la primera etapa del proceso, la instrucción fiscal, tiempo en el que Fiscalía debe demostrar la responsabilidad de quienes ahora son procesados. Eran prácticamente intocables, no se les podía tocar, no se les podía decir nada porque enseguida o se paraba el caso o cambiaban a la autoridad que estaba llevando el caso. Hay esperanza de que las cosas pueden cambiar y una mujer proba ha demostrado que es posible enfrentarse a cualquier tipo de nivel político y hacer justicia. Ojalá y los operadores de justicia estén a la altura de esta muy buena actuación de la Fiscalía. Hasta el momento, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía investiga 45 casos relacionados a posibles actos de corrupción por contrataciones efectuadas durante la emergencia sanitaria. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que el municipio de Guamote, en la provincia de Chimborazo, fue allanado para investigar supuestos malos manejos de dineros con los que se adquirieron insumos para combatir la emergencia sanitaria. Los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Judicial ingresaron hasta las oficinas administrativas junto a los fiscales para confirmar un supuesto peculado en la compra de desinfectantes. Se llevaron computadoras y documentación. El alcalde de Guamote, Delfín Quispe, dijo que esperará el resultado de las indagaciones para pronunciarse sobre el tema. Y las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentaron una denuncia en la Fiscalía contra el rector de la UTE, Ricardo Hidalgo, por la retención ilegal de aportaciones por parte de la Universidad Alíes, que suman cerca de 7 millones de dólares, en tanto que exdocentes de esta alma mater denuncian falta de pagos de sueldos y despidos intempestivos.
Más de 949 trabajadores habrían sido afectados en sus derechos por la retención ilegal de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que alcanzarían una suma que supera los 7 millones de dólares por parte de autoridades de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. El caso ya está en manos de la Fiscalía. Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el mayor deudor de la provincia de Pichincha, que es la Universidad Tecnológica Equinoccial. Debe un valor total de 7.238.907,14 centavos. Según Andrés Campaña, director provincial del IES en Pichincha, se acordó un convenio de pagos de aportes atrasados con la universidad desde inicios de año, que han sido incumplidos por parte de las autoridades de la UTE. El primer convenio es un convenio a 24 meses, firmado el 18 de febrero del 2020 por un valor de $3.193.117,21. El segundo convenio por un valor de $342.613,4 y que también hasta el momento se encuentra como no cancelado. De ahí que Campaña aclara que el incumplimiento de aportaciones a la seguridad social es sancionado hasta con 3 años de prisión por afectar los derechos de los trabajadores. Y también hay una afectación a largo plazo, que es una afectación a los afiliados, los jubilados, los pensionistas. A ello se suma denuncias de despidos intempestivos desde el año 2016 hasta la presente fecha, cuando se habrían separado a más de 400 docentes y personal administrativo de la UTE. Nosotros venimos con este problema de impagos desde hace más o menos 3 o 4 años. No puedo hacer un préstamo quirogafario que necesito para comprarme una vivienda. Y en muchas ocasiones compañeros que han asistido al Seguro Social no les han dado la prestación de salud necesaria. Desde abril de 2019 no están canceladas mis aportaciones, ni tampoco el préstamo quirogafario. Sobre este tema, el Departamento de Comunicación de la UTE afirmó que se emitirá un informe en las próximas horas, en tanto que la autoridad del IES recalcó que se investiga a otras universidades del país por la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 16 minutos. 2 analistas políticos recalcan la importancia que los distintos entes de control den celeridad a las denuncias de corrupción que involucran a exfuncionarios públicos para que el Ecuador pueda recuperar los 70 millones de dólares que fugaron del país producto de actos ilícitos cometidos en el sector. Hasta el momento, son más de 1.500 denuncias relacionadas a hechos de corrupción las que ha presentado el actual gobierno ante la Fiscalía General del Estado. El presidente Lenín Moreno afirmó en los últimos días que es labor de los entes de control resolver esos casos y recuperar los capitales perdidos producto de la corrupción. Al Ejecutivo no le compete esto. Repito, no le compete esta labor. Para ello está el Contralor, el Procurador, la Fiscalía y los jueces. Lo expuesto por el jefe de Estado lo recalca la politóloga Alegría Donoso. Deberían estar presos todos los que están huidos en México y todos los que están huidos y que andan por los techos. Con lo expuesto coincide César Ulloa, docente investigador de la Universidad de las Américas. Recordemos que el Instituto de Gobernanza de Basilea, de manera gratuita, quiso darle asistencia a la Fiscalía General del Estado. Hablo yo cuando era fiscal ya Galo Chiriboga y luego lo mismo sucedió con Carlos Vaca Mancheno. Sin embargo, los fiscales tristemente recordados tampoco hicieron caso de este apoyo internacional en lo que se refiere a recuperar el dinero en la ruta del dinero mal habido. Y la Asamblea Nacional, de manera bastante extraña, de manera bastante dudosa, no quiere dar paso a la ley de extinción de dominio. Son alrededor de 140 los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, algunas en etapa de indagación previa y otras ya en instrucción fiscal, básicamente por los delitos de peculado, asociación ilícita y tráfico de influencias. Nosotros tenemos las carreteras más caras del mundo. Tenemos los hospitales construidos más caros del mundo. Y todavía no responden acerca de las obras tan horribles como son las plataformas gubernamentales, que por cierto, cuando fueron entregadas, usted debe acordarse que hubo un incumplimiento tácito
del contratista porque se inundaban todo el tiempo. Se estableció en el gobierno de Rafael Correa un sistema que proteja la corrupción, que proteja al corrupto. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 19 minutos. Preste atención, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado fechado el 4 de junio de 2020 que vamos a reproducir de manera íntegra. Dice: Ecuador inicia su proceso de renegociación de la deuda. Ayer Ecuador dio otro paso importante dentro de un ambicioso e histórico proceso de renegociación de su deuda pública. Las autoridades económicas dieron el banderazo inicial del arranque de negociaciones con los tenedores de los bonos, con la presentación del contexto macroeconómico y de la estrategia de reestructuración de la deuda. A través de una presentación vía webcast con los tenedores, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó la situación económica que atraviesa el país y estableció los parámetros básicos para las negociaciones de la deuda. En esta interacción con los tenedores se realizó la presentación del marco macroeconómico actualizado, además de los objetivos generales de la reestructuración. Primero, proveer liquidez de corto plazo. Segundo, reducir sustancialmente las necesidades de financiamiento en el mediano plazo. Y tercero, restablecer la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. El objetivo de la presentación es proveer la información macroeconómica para que los inversionistas puedan hacer su propio análisis de la sostenibilidad de la deuda para Ecuador. En los próximos días, dice el comunicado, las autoridades recibirán retroalimentación de los inversionistas que servirá para afinar los detalles de la que será la propuesta financiera definitiva por parte del Ecuador. Se prevé tener esta propuesta para el mercado a finales de este mes o comienzos del próximo. Ecuador inicia su proceso de renegociación de la deuda, es el comunicado que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas. Momento de hacer una pausa, amigos y amigas, pero enseguida estamos con ustedes con más información en Telediario. 6 de la mañana con 25 minutos de regreso en Telediario. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró un centro de aislamiento para pacientes con COVID-19 en la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena. Este espacio médico cuenta con 72 camas y varios servicios adicionales para precautelar la salud de sus habitantes. Se debió esperar una emergencia sanitaria para que Colonche cuente con un centro médico de primer nivel. Para que esto se haga realidad transcurrieron 159 años desde su declaratoria de parroquialización. Que este es un anhelo de muchísimos años de nuestras comunidades. Por eso la inauguración del Centro Señor de las Aguas fue un motivo de celebración para sus 50.000 habitantes. 70.000 si se toma en cuenta a quienes viven en sus alrededores y quienes por todo este tiempo debían viajar para poder contar con atención médica. Antes teníamos que concurrir a otras provincias de nuestro Ecuador, Santa Elena, Guayaquil. Porque ya tenemos nosotros lo que es aquí una atención médica para todos los colonchenses. 72 camas tiene el centro médico. Por ahora servirán para el aislamiento de pacientes con COVID, aunque sus servicios son muchos más, pues cuenta con laboratorio y rayos X, así como con el trabajo de 40 profesionales de la salud. Y que tiene sobre todo el entusiasmo de jóvenes universitarios de la Universidad de Santa Elena, que están dispuestos, que están prestos a entregar todo su contingente para ayudar a que uno de los factores tan importantes en el bienestar de los seres humanos, que es la salud, se vuelva una feliz realidad. Abrir este centro es parte de uno de los 4 ejes que impulsa el gobierno nacional. Únicamente el esfuerzo, el buen talante sobre todo, la confianza, la fe en que las cosas se pueden hacer, y aquí está. El Centro Médico Señor de las Aguas tuvo una inversión de $800.000. Alex Llanos, Ecuador TV. Y este viernes 5 de junio, la presidenta del Plan Toda una Vida, Rocío González, intervendrá en el evento virtual que emitirá el Papa Francisco con la participación de las cónyuges de los jefes de Estado por el Día Mundial del Medio Ambiente. Este encuentro contará con la participación de cientos de jóvenes de todo el mundo que apoyan la iniciativa internacional del cuidado de la Madre Tierra en el contexto actual de la pandemia. La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Agua impulsan proyectos sostenibles con el medio ambiente a escala nacional.
Y la Asamblea Nacional del Ecuador, el Senado de la República Paraguay, la Presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos realizan el lunes 8 de junio el primer diálogo entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica denominado Legislando, Representando y Ejerciendo el Control Político en la Nueva Normalidad. Este encuentro será inaugurado por el presidente de la Asamblea de Ecuador, César Litardo, y tendrá como ejes de análisis la democracia, el desarrollo y la comunicación política. Culminadas las intervenciones de las autoridades, se efectuarán 2 conversatorios: la agenda de la cooperación para el desarrollo post-pandemia y el papel de los poderes legislativos y la comunicación política de los poderes legislativos en tiempos de pandemia. El primer diálogo entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica da inicio a un ciclo de reuniones. El encuentro virtual agrupará a representantes de los parlamentos de la región, representantes de organizaciones multilaterales y expertos en 3 áreas temáticas: la cooperación interparlamentaria, el desarrollo y la comunicación política. Buscaremos desarrollar estrategias integrales que nos permitan hacer frente a la crisis propagada por el COVID-19, priorizando el salvar vidas y la reactivación económica de la región, la inclusión, la transparencia y la vinculación ciudadana. El Centro Histórico de Quito poco a poco retoma su actividad comercial. Aunque los centros comerciales de ahorro permanecen cerrados, las ventas informales se toman las calles. Veamos un reporte. El centro histórico es uno de los puntos de mayor comercio en la capital. Y así lució durante el segundo día de semáforo amarillo. Los usuarios ya recorrían locales y en algunos había filas respetando la distancia. El alcohol y tela para hacer los trajes, mascarillas. En la mayoría de estos se han adoptado medidas de bioseguridad como la desinfección de manos y la toma de temperatura corporal. Nosotros convocamos apenas a 12 personas, somos un total de 70 trabajadores. Hemos abierto solamente 2 locales aquí en el centro de las 9 sucursales que tenemos. En otros son más estrictos con la desinfección de la vestimenta de cada cliente o el bloqueo del acceso y la colocación de una vitrina al ingreso. Sacamos esta vitrina a la parte de acá para que los clientes no puedan entrar y bueno, les enseñamos aquí cualquier producto que deseen y se les pone un poquito de alcohol. Hay quienes atienden con la puerta semiabierta por temor a un contagio. Estamos esperando los parámetros necesarios para poder brindarle una buena atención a los clientes. Mientras cada quien porte un granito de arena, vamos a estar bien. Luego del cierre por casi 3 meses, las ofertas son las estrategias de venta. Hay mercaderías que se pueden hacer eso, otras que no. Con los mismos precios normales anteriores. Los centros comerciales del ahorro, al igual que otros locales colindantes, permanecen cerrados. Miguel, estamos hablando siquiera de unos 1.600 comerciantes. Algunos han desalojado, de pronto no tienen para cubrir el arriendo. Tania es dueña de uno de los locales cerrados. Sí, tengo un local de comidas adentro. Nos abrirán tal vez el 18 de este mes. Señala que la falta de dinero y las deudas le obligaron a salir. Inventado en hacer unos pollitos broster. Uno de los problemas es el aumento de las ventas informales sobre la calle Chile. Comercializan todo tipo de productos, desde mascarillas hasta comida. María es madre de 5 y la encontramos vendiendo mote con fritada. Estamos sin comida, yo estoy sirviendo y él cobra. También hay menores de edad, pese a que es prohibido, ofreciendo juegos didácticos y otros productos en medio de la denominada nueva normalidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en varios restaurantes de la zona de La Mariscal, en el norte de Quito, se toman estrictas medidas de seguridad. A pesar de que abrieron sus puertas desde el miércoles, hay poca afluencia de ciudadanos, ya que muchos prefieren el servicio a domicilio. La Intendencia de Policía de Pichincha realizó operativos de control de normas de bioseguridad en los restaurantes ubicados en el norte de Quito, control del aforo de hasta un 30%, uso de mascarillas del personal, así como habilitación parcial de las mesas fueron parte de la revisión. Que cumplan con el horario de funcionamiento, que es hasta las 9 de la noche y de ahí pueden funcionar hasta las 10 de la noche con entrega a domicilio. Que tengan alfombras que tienen desinfectante para los zapatos, que tengan en una mesa la división entre al menos 1 metro entre los comensales y que las personas que están atendiendo tengan su mascarilla y sus medidas de seguridad
además de que la toma de temperatura al ingresar. Tuvimos una clausura en una cadena de supermercados por no tener el permiso de funcionamiento al día. En la zona norte de la capital existen 400 restaurantes, pero la comisaría de policía encontró que un 80% continúan cerrados. La gran mayoría de establecimientos se han acogido al servicio de delivery y los pocos que se encuentran abiertos están cumpliendo con todo el sistema de bioseguridad, como son las bandejas de desinfección, los guantes, mascarillas y su malla para el cabello al momento de encontrarse en la cocina. A pesar de que los restaurantes se han preparado con todas las normas de seguridad, los quiteños aún siguen prefiriendo el servicio a domicilio. La demanda ha sido muy baja, pero entendemos la situación y esperamos que entre todos podamos cumplir los protocolos y salir adelante. En Pichincha, la Intendencia realizó 2.603 operativos y se controló a 21.005 establecimientos, entre ellos supermercados, tiendas, restaurantes y mercados. Mariela Vaca, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, las actividades en los gimnasios y espacios de entrenamiento físico están cerrados. Asimismo, los centros de tolerancia, bares y discotecas no se abrirán en semáforo amarillo. La Plaza Follo, uno de los puntos turísticos y de entretenimiento de Quito, luce desolada. La Policía Nacional custodia las decenas de locales que están cerrados y otros que empiezan a ser desalojados debido a la crisis. El panorama en las calles aledañas es igual. Este es uno de los sectores que no ha podido reactivarse en luz amarilla. El retorno a las actividades tendrá que esperar por el enemigo invisible. Miguel Ángel es propietario de 4 bares y restaurantes en esta zona hace 11 años. 2 se abrieron esta semana con aforo reducido. Tenemos la esperanza de no perder esa inversión que nos ha costado. Sus pérdidas suman hasta la fecha $80.000. Proveedores, arriendos, servicios, empleados. También fueron víctimas los negocios de comida que funcionaban aquí. No hemos vendido ni siquiera el primer producto porque no hay ningún local abierto. Los negocios deben cumplir con 3 parámetros para su reapertura: el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Los centros de tolerancia, los bares, las discotecas, cantinas, galleras, karaokes, salas de recepciones, billares, juegos electromecánicos, salas de videojuegos y todo lo que tiene que ver con eventos públicos, eventos masivos y eventos deportivos al aire libre. Dentro de este grupo están los espacios de entrenamiento físico en sitios cerrados. La reapertura, según las autoridades, será de acuerdo a un plan piloto y se podría contemplar en luz verde. Cualquier actividad similar que se haga dentro de un espacio cerrado no podría abrirse. Cines y teatros mantendrán su telón abajo. Buscado la manera de llevar el teatro a la casa. Los demás sectores de desarrollo y productivos de Quito pueden regresar en semáforo amarillo. Hasta este jueves, entre un 40 y 50% de la economía se ha reactivado. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en la provincia de Guayas se entregaron 2.000 pruebas rápidas a taxistas como parte de la campaña de reactivación segura que lleva adelante la gobernación. Hasta el Parque Samanes en el norte de Guayaquil se congregaron representantes del taxismo formal para realizarse pruebas rápidas de COVID-19 que entregó la gobernación del Guayas en el marco de la reactivación segura. Son también de alto riesgo que puedan contagiarse ellos o los pasajeros a los que transportan, es por eso que creímos conveniente brindar estas donaciones, estas pruebas rápidas que nos ha donado la empresa privada. Son 2.000 pruebas rápidas donadas por la empresa privada que se tomarán diariamente a los taxistas. Hemos hecho un cronograma para que ellos también no dejen de trabajar, son 15 minutos nada más que requiere para la prueba y brindarle el resultado, son 150 por día que van a venir en una primera fase, se van a dar 1.000 y luego vamos a volver a hacer este ejercicio. Para los representantes de este sector la ayuda es importante. Y vamos a buscar los compañeros que pueden ser más vulnerables a esta enfermedad, es decir, que pasen de 50 hacia arriba. No solamente para nosotros, sino para nuestra familia también y para el mismo pasajero que cogemos nosotros. Además, señalaron que están cumpliendo con las normas solicitadas por el COE Nacional, como la instalación de mamparas para separar al conductor y el pasajero. Además, se anunció la reducción del valor de la carrera mínima. La vamos a bajar. Desde esta semana, el ciudadano va a pagar $1.50 la carrera corta. Las pruebas se tomaron con una brigada del Ministerio de Salud, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Tenemos que enfocarnos en una reactivación con salud. Esto quiere decir no dejar de utilizar la mascarilla, seguir utilizando el lavado de manos, seguir utilizando gel desinfectante y todas las recomendaciones que nos indican los expertos de salud. Eso es parte importante para esta reactivación. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
6 de la mañana con 37 minutos. Se realizaron tareas de desinfección del mercado 9 de octubre en la ciudad de Cuenca tras la detección de casos de COVID-19 en 2 comerciantes que dieron positivo a las pruebas PCR. Marcelo Álvarez, director de Mercados y Comercio Autónomo del municipio de Cuenca, explicó que el protocolo consiste en la prohibición del ingreso a las personas, aislar a los contagiados y notificar a las entidades de salud para que activen el cerco epidemiológico a fin de controlar la propagación del virus. Se toman las medidas de seguridad obligatorias, el uso de mascarillas, desinfección constante, distanciamiento físico y la prohibición de ingreso a adultos mayores, niños y mujeres embarazadas. Y con la llegada de un avión de la compañía Spirit Airlines desde Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo reabre sus operaciones comerciales. Luego de 2 meses y medio, este es el primer vuelo que llega al país después del cierre de sus fronteras por la alerta del coronavirus. Con el tradicional arco de agua, Ecuador dio la bienvenida al primer vuelo comercial internacional que arriba después del cierre de las operaciones por la pandemia. Estamos preparados, en primer lugar, con la esperanza de volver a tener vuelos comerciales en la ciudad de Guayaquil. Creemos que este día es un día muy importante para Guayaquil y para el Ecuador, porque se abren las puertas de nuestros cielos para los nuevos vuelos comerciales. Con 127 pasajeros a bordo provenientes de Fort Lauderdale, Estados Unidos, un avión de la aerolínea Spirit Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Según las autoridades aeroportuarias, han trabajado varias semanas para implementar los protocolos de bioseguridad, cumpliendo las obligaciones que rigen a nivel internacional. Y que no tengan prueba PCR o que no pertenezcan a los grupos prioritarios como mayores de edad, menores adolescentes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, tengan que ir a un hotel. Los otros irán a su casa normalmente. En tanto, los que no estén dentro de estos grupos tendrán que ser escoltados por personal municipal de la Policía Metropolitana, del ATM, de Justicia y Vigilancia y de vía pública a los respectivos hoteles a guardar la cuarentena y el confinamiento respectivo. Hemos adquirido cámaras térmicas para poder tomar la temperatura de las personas en tiempo real de una forma bastante ágil. El pasajero que trae una prueba PCR no se somete a la prueba rápida, que es la que se haría al momento de llegar. Esos pasajeros pasarían directamente al proceso de migración y de ahí ya saldrían. Un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el municipio porteño, la Dirección Nacional de Aviación Civil y el Ministerio de Salud Pública, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros. No, a Dios gracias rápido. Como vivieron, me tomaron la prueba, ventajosamente negativa salió. Me dicen que... Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, felicitó el trabajo de la prensa ecuatoriana y de la Fiscalía tras las diversas denuncias de corrupción durante la emergencia sanitaria. El diplomático se refirió al tema en el arribo de una nueva donación del gobierno norteamericano. Empezó esta donación es de 8.8 toneladas, en costo en cambio. Esta asciende a $3 millones. Vienen medicamentos como antirretrovirales, medicamentos para gente hipertensa, para gente diabética. Insumos y medicamentos que serán repartidos a gobiernos autónomos descentralizados como el de Puquirí, La Maná y Quito, así como a hospitales como el Carlos Andrade Marín. Como mascarillas 95, botas, escafandras. Mi pueblo quicha ha sido azotado por esta plaga que es COVID-19. El cargamento llegó este jueves al aeropuerto Mariscal Sucre, como un nuevo aporte del gobierno de los Estados Unidos que asegura continuará respaldando al Ecuador en esta emergencia sanitaria. Muestra de esa amistad y magnífica relación que existe entre los dos países y entre los dos pueblos. Eso fue ratificado por el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick, quien insistió en el trabajo que se realiza con las autoridades ecuatorianas para que estos y otros aportes internacionales sean canalizados a quienes más lo necesitan. El sobreveeduría necesaria sobre nuestras donaciones. Nadie quisiera ver ni un desvío de nada de esta donación. Por eso lamentó que existan varias denuncias de corrupción. Sin embargo, destacó que esto ha permitido evidenciar el trabajo de los medios de comunicación, así como el de la Fiscalía. Este es como debe funcionar en cualquier democracia, sea de los Estados Unidos,
José de este querido Ecuador. Una donación similar se entregará durante las próximas horas en Guayaquil. Alex Llanos, Ecuador TV. Y durante la emergencia sanitaria, el Servicio de Rentas Internas atiende en la agencia World Trade Center de Guayaquil en jornada única de 6 horas laborables. Para evitar nuevos contagios y brindar mayor comodidad al usuario, la institución pone a disposición canales virtuales habilitados para cualquier requerimiento. Son largas filas que se registran en los exteriores del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil para poder realizar varios trámites. Desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana y soy la número 162. He venido por 2 días, pero ya este día ya ha sido el día pues, efectivo para poder hacer lo que tenía que hacer. Con el fin de evitar aglomeraciones en las dependencias de esta entidad, se informó al COE cantonal el cambio de horario para atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, acogiéndose a la jornada laboral única de 6 horas y tomando en cuenta que al permanecer en semáforo amarillo solo se trabaja con el 50% del personal. Por la casuística específica de la demanda de vacía, ¿no? Entonces, yo lo he enviado y nosotros hemos cambiado el horario considerando efectivamente atender y darle una atención mucho más rápida al contribuyente como tal. Para brindar mayor facilidad a los usuarios y evitando posibles contagios, el SRI dispone diferentes canales virtuales con los servicios en línea a través de la página web www.sri.gov.es, con los correos electrónicos trámitesguayas@sri.gov.es y consultas tributarias @sri.gov.es, además de gestión documental a través de Kipux. A nivel nacional, ya hemos atendido como 22,000 trámites en estos correos. Y asimismo, por lo que tiene que ver con consultas o dudas del contribuyente, asciende a más de 33,000 consultas en el cual el contribuyente ha podido conocer o se ha podido. A través de la página web del SRI, los usuarios también pueden hacer la inscripción del RUC en línea, informándose de cada uno de los pasos a seguir, además de la obtención de claves. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 44 minutos. Las actividades de las instituciones de los servicios básicos de Quito se reanudaron, entre ellas las empresas de agua potable y la empresa eléctrica Quito, entidades que ya trabajan en la generación de planillas. La empresa eléctrica Quito y la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento informaron que reiniciaron sus operaciones y servicios. La empresa eléctrica Quito retomaron la toma de lecturas físicas del medidor de energía. Si usted ha pagado sus planillas durante los meses de confinamiento, se procederá de la siguiente manera. El sistema automáticamente va a generar una nota de crédito, es decir, va a generarse un valor a favor del cliente en el caso de que el cliente haya cancelado. Ese valor que queda a favor del cliente va a ser devengado de las siguientes planillas. En el caso contrario, si el cliente canceló pero la estimación fue menor, lo que se va a generar es una nota de débito, es decir, un valor adicional por lo que faltó facturar. En cualquiera de los dos casos, el sistema lo va a hacer de manera automática. En el caso de que durante los días de cuarentena no haya pagado sus planillas, este será el procedimiento. En la situación de que el cliente no haya cancelado en estos 3 meses, ahí lo que va a ocurrir es que efectivamente se va a facturar el valor acumulado de los 3 meses ya con el consumo real. Para este caso, si el cliente lo desea, puede contactarse con nosotros y podemos nosotros llegar a un acuerdo de pago o un financiamiento en las mejores condiciones, sobre todo que tenga la posibilidad de que el cliente pueda cancelar. En el caso de la empresa pública metropolitana de agua potable se retomó el proceso de lectofacturación en domicilios y la consecuente entrega de facturas. Mediante un comunicado de la entidad se informó que las planillas de los meses de cuarentena corresponderán a un valor estimado sobre el promedio del consumo de los últimos 6 meses. Durante esta primera semana de junio, la lectofacturación inició en los siguientes sectores: Calderón, San Antonio de Pichincha, Conocoto, Cumbayá, Yaruquí, Arcadia y Beaterio. Se recomienda a la ciudadanía hacer los pagos correspondientes a estos servicios a través de canales virtuales para evitar aglomeraciones. Carla Arzentales, Ecuador TV.
Volvemos con más noticias. Organizaciones de la sociedad civil informan que 16 mujeres fallecieron durante el periodo de aislamiento debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. En Calderón, el 3 de junio falleció una mujer y su presunto agresor se quitó la vida. Organizaciones piden al gobierno trabajar en la prevención de la violencia. En San Juan de Calderón, al norte de Quito, convivía una pareja. Los vecinos manifestaron que no notaron indicios de que existiera violencia, pero el día del femicidio escucharon gritos. Parece que entró la hermana y dijo, ayúdale a mi mamá, se está muriendo. Nunca nos imaginamos que podía pasar esto. Luego la policía informó los detalles de lo ocurrido. Se presentó un femicidio con un suicidio. Durante la pandemia, desde el 12 de marzo, cuando se declaró el confinamiento en el país, se han registrado 22.296 alertas por violencia intrafamiliar en el sistema EQ 911. En lo que va del año se registraron 35 femicidios y durante el periodo de aislamiento han existido 16 casos de femicidio en varias provincias, entre ellas Manabí, Pichincha, Galápagos y Guayas. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta la cantidad de tentativas de femicidio que existen. La pandemia sí está generando mayor violencia o sí está permitiendo de alguna manera que esa violencia se exprese más fuertemente. Ernest indica que la situación en el área rural puede ser incluso más compleja y de mayor vulnerabilidad para las mujeres, que por ello y por los casos de violencia de género de todo tipo se debe hacer cumplir la ley para prevenir y erradicar la violencia. Porque no hay presupuesto y más bien están debilitando cada vez más el espacio de la Secretaría de Derechos Humanos. Muy contrario a lo que se debería hacer, que sería fortalecer las políticas públicas que están relacionadas al tema de la prevención. Desde 2014, cuando se tipificó como delito el femicidio, Ecuador registra 390 casos. En el 70% de ellos, los agresores fueron personas que tenían una relación afectiva con la víctima. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Indagación desbocada en Guadalajara, México, tras hacerse público que un joven murió a manos de la policía el pasado 4 de mayo. Cientos de personas asaltaron el Palacio de Gobierno, en cuyo interior había decenas de trabajadores y destrozaron varios vehículos policiales. Ese estallido de violencia se produjo tras una manifestación de repudio al cumplirse un mes de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que supuestamente fue detenido por no usar mascarilla mientras transitaba por la calle y falleció horas más tarde con evidentes signos de violencia. Lo que comenzó con una protesta pacífica en el Parque Rojo terminó con una puerta derribada, pintada, destrozos y fuego en el interior del edificio de gobierno de Guadalajara. Además, los inconformes incendiaron 2 patrullas que se encontraban cerca de ese inmueble. La familia asegura que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que el joven había sido trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Denunciaron que cuando el servicio médico forense les entregó el cuerpo, constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro de arma de fuego en la pierna izquierda. En un video publicado en Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó la violencia y prometió una investigación para determinar su muerte. Esta no será una historia más de impunidad. Nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos. Compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública. Me he comprometido, y yo sé cumplir mi palabra, a que los responsables de estos hechos pagarán por ello, que va a aplicarse todo el peso de la ley. En las próximas horas habrá noticias al respecto. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco. El caso cobra relevancia por la similitud con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y se inició en Minneapolis, Estados Unidos, una serie de funerales para despedir al afroamericano George Floyd. La ciudad le dio el adiós sin desmanes ni toques de queda, pero con mensajes de justicia e igualdad. Las protestas agresivas quedaron de lado este jueves en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, donde se realizó el primero de los 3 funerales para despedir al afroamericano George Floyd. La ceremonia, que se realizó en Minneapolis, donde residía Floyd, fue dirigida por el alcalde Jacob Jeffrey, quien no pudo evitar las lágrimas al pie del ataúd. Durante la ceremonia, activistas pro derechos civiles se expresaron a favor de la justicia y la igualdad. We were smarter
Éramos los más ingeniosos, a pesar de las escuelas sin casi recursos en las que estudiábamos, pero tenías la rodilla en el cuello. Podíamos dirigir empresas sin tener que echarnos a la calle, pero tenías la rodilla en el cuello. Con inteligencia y creatividad podíamos lograr cualquier cosa, pero no conseguíamos quitarnos la rodilla del cuello. Tras este funeral en Minneapolis, el cuerpo de Floyd será trasladado a Hereford, en Carolina del Norte, que fue su ciudad natal. Allí se realizará un velatorio público y un funeral familiar el sábado. La muerte de George Floyd a causa de un supuesto abuso policial aún genera protestas en todo el mundo. Cerca de 10.000 personas se manifestaron este jueves en Austria al grito de "Las vidas negras importan" y "Sin justicia no hay paz". Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, convocó a una cumbre virtual con la intención de abrir una nueva era de cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. 8.8 millones de dólares se recaudaron para la eventual vacunación de 300 millones de niños en el mundo. La cooperación sanitaria mundial fue el objetivo de una cumbre virtual organizada en el Reino Unido. En ella, el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió la participación internacional para recaudar fondos que permitan a niños de escasos recursos acceder a una vacuna contra el virus. Para vencer al coronavirus deben centrarse en la búsqueda de una vacuna y asegurar que los países, las compañías farmacéuticas y los socios internacionales como la OMS cooperen en una escala más allá de todo lo que hemos visto antes. Debemos utilizar el poder de compra colectiva de Gavi para hacer que esa futura vacuna sea económica y esté disponible para todos los que lo necesitan. Una posición similar la expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante su participación, pidió que la vacuna contra el coronavirus sea un bien común. La vacuna por sí sola no es suficiente. Necesitamos solidaridad global para asegurarnos que cada persona en todos lados tenga acceso. La vacuna contra el nuevo coronavirus debe ser un bien global común, que están reclamando cada vez más líderes mundiales. La cumbre telemática logró recaudar 8.800 millones de dólares para la vacunación general de 300 millones de niños, superando la meta inicial de recaudación de 7.000 millones. Para lograr esto, Gavi, la alianza de vacunas, necesita recursos y por eso donamos 500 millones de euros, así como otros 100 millones de euros si se encuentra una vacuna eficaz del COVID-19. A medida que el mundo se enfoca en combatir el coronavirus, la OMS, la UNICEF y otros organismos advierten que la pandemia está interrumpiendo la inmunización de rutina, afectando aproximadamente a 80 millones de niños menores de un año en 68 países. Coralía Pérez, Ecuador TV. De su parte, Rusia aprobó el primer medicamento contra la COVID-19, según la información publicada en el Registro Estatal de Medicamentos. El nombre comercial del medicamento, que ha sido elaborado en forma de comprimidos, es Afibavir, mientras que la denominación común internacional será Favipiravir. Paralelamente, el Centro Vector dedicado a la investigación de virología y biotecnología del Estado de Rusia informó que ha desarrollado una vacuna contra el nuevo coronavirus que podrá ser administrada por vía nasal. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas. Siempre es un gusto acompañarles. Les invitamos a continuar en la sintonía de Ecuador TV y Telediario, pues en la segunda parte de nuestro informativo viene Fabricio Ceballos con las entrevistas. Hasta pronto. Buena mañana. Siete de la mañana con 2 minutos, amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario. De inmediato revisamos más información. Bienvenidos todos. Vamos a revisar información que ha sido difundida en el transcurso de las últimas horas por parte de la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter. Estos mensajes informan lo siguiente. Se ejecutan órdenes de allanamiento en Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. Esta información fue publicada hace 6 horas durante el transcurso de esta madrugada de este día viernes a través de la cuenta de la Fiscalía. Además, se informa que el asambleísta Daniel Mendoza y el director general del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, Edmundo Tamayo, se cuentan entre los detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de la Fiscalía del Estado en coordinación con la Policía Nacional. Es información que todavía se encuentra
en desarrollo. Se espera que en el transcurso de los próximos minutos y las próximas horas la Fiscalía General del Estado ofrezca mayor información sobre estos allanamientos que en estos últimos días ha desplegado en distintas ciudades del país y que ahora se concentran en estas últimas horas en las ciudades manabitas de Portoviejo y Bahía de Caracas y también aquí en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. 7 de la mañana con 4 minutos, vamos a revisar otros temas. El servicio de transporte de taxis formales y ejecutivos debe cumplir con una serie de medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagios por COVID-19. La prevención es obligatoria para que este transporte pueda circular. Con el cambio de semáforo amarillo en Quito, el Comité de Operaciones de Emergencias autorizó la circulación del servicio de taxis desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Sin embargo, este tipo de transporte debe cumplir ciertos requisitos para circular, como la implementación de una lámina de separación entre el conductor y el pasajero para evitar el contagio del coronavirus. Nuestras unidades están equipadas con el gel, con el alcohol, con una división que separe al conductor del usuario. En Quito existen cerca de 30.000 taxis cuyos conductores están obligados a colocar dispensadores de alcohol y gel antibacterial al interior de la unidad y desinfectar monedas o billetes para dar cambios. Estamos tomando todas las prevenciones necesarias para precautelar la salud y la vida. El pago con tarjeta de crédito y electrónico, justamente eso es lo que nosotros recomendamos para que haya evitar el contacto o la manipulación de dinero. El servicio de taxis de ejecutivos ha adoptado las mismas obligaciones para garantizar la seguridad y salud de los pasajeros. Hemos empezado a entregar a nuestros socios conductores alrededor de 2.000 kits de seguridad y hemos comenzado la instalación de 250 mamparas. Por seguridad propia y la del usuario, nosotros estamos utilizando mascarillas, lo que es mascarillas, gafas, guantes, para no ser contagiados y más que todo darle un buen servicio al cliente, ¿no? En el centro, sur y norte de Quito, incluso se han colocado puntos de desinfección de taxis gratuitos para precautelar la salud de los usuarios y conductores. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana con 6 minutos y estrictas normas de seguridad cumplen las peluquerías para atender a la ciudadanía con el cambio de color del semáforo amarillo en la capital. Aquí, en Quito, atienden 3.554 peluquerías legales que dan trabajo a más de 11.000 personas. Esperan que la reactivación económica les ayude a mejorar sus ingresos. Las peluquerías y centros estéticos de la capital fueron los primeros en abrirse con el cambio al semáforo amarillo. Los estilistas esperan que esta reapertura les sirva en la reactivación económica. Súper complicado. Acá somos 9 personas, de las cuales dependían 7 de Andrés Roa. Tuvimos que despedir a 2 personas para cumplir con el tema de aforo y 2 meses y medio súper complicados para cada uno de nuestros muchachos, de nuestros chicos que colaboran en Andrés Roa. Andrea Pinilla aprovechó el segundo día en semáforo amarillo para acudir a un centro estético. Sí, he decidido venir porque aquí en la peluquería me ofrecen todos los protocolos necesarios de bioseguridad para que me atiendan con la seguridad necesaria. En la capital hay 3.554 peluquerías legales y más de 11.000 estilistas trabajan en estos lugares. En muchos de estos sitios se tuvo que despedir a los empleados para cubrir con el aforo. En las peluquerías se cumplen normas de bioseguridad, como uso constante de gel y desinfectantes, uso de mascarillas de clientes y estilistas, distancia de atención entre usuarios, desinfección constante de herramientas e insumos, limpieza constante de locales, eliminación de salas de espera y sitios de revistas y periódicos. Durante la cuarentena, los estilistas no tuvieron ingresos y aquello afectó a su calidad de vida. Para la economía de nosotros fue terrible, fue fatal. A veces no había con qué comprar, con qué comer, más sin embargo, gracias a Dios logramos salir adelante. Los estilistas se muestran optimistas con esta reapertura de sus locales y están listos para recibir a los clientes. Marielena Vaca, Ecuador TV. 7 de la mañana, 8 minutos y el centro histórico de Quito poco a poco retoma su actividad comercial. Aunque los centros comerciales del ahorro permanecen cerrados, las ventas informales se toman las calles. El centro histórico es uno de los puntos de mayor comercio en la capital. Y así lució durante el segundo día de semáforo amarillo.
los usuarios ya recorrían locales y en algunos había filas respetando la distancia. El alcohol y tela para hacer los trajes, mascarillas. En la mayoría de estos se han adoptado medidas de bioseguridad como la desinfección de manos y la toma de temperatura corporal. Nosotros convocamos apenas a 12 personas, somos un total de 70 trabajadores. Hemos abierto solamente 2 locales aquí en el centro de las 9 sucursales que tenemos. En otros son más estrictos con la desinfección de la vestimenta de cada cliente o el bloqueo del acceso y la colocación de una vitrina al ingreso. Sacamos esta vitrina a partir de acá para que los clientes no puedan entrar y bueno, les enseñamos aquí cualquier producto que deseen y se les pone un poquito de alcohol. Hay quienes atienden con la puerta semiabierta por temor a un contagio. Estamos esperando los parámetros necesarios para poder brindarle una buena atención a los clientes. Mientras cada quien porte un granito de arena, vamos a estar bien. Luego del cierre por casi 3 meses, las ofertas son las estrategias de venta. Hay mercaderías que se pueden hacer eso, otras que no. Con los mismos precios normales anteriores. Los centros comerciales del ahorro, al igual que otros locales colindantes, permanecen cerrados. Miguel, estamos hablando siquiera de unos 1.600 comerciantes. Algunos han desalojado, de pronto no tienen para cubrir el arriendo. Tania es dueña de uno de los locales cerrados. Sí, tengo un local de comidas adentro. Nos abrirán tal vez el 18 de este mes. Señala que la falta de dinero y las deudas le obligaron a salir. Inventado en hacer unos pollitos broster. Uno de los problemas es el aumento de las ventas informales sobre la calle Chile. Comercializan todo tipo de productos, desde mascarillas hasta comida. María es madre de 5 y la encontramos vendiendo mote con fritada. Estamos sin comida, yo estoy sirviendo y él cobra. También hay menores de edad, pese a que es prohibido, ofreciendo juegos didácticos y otros productos en medio de la denominada nueva normalidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 7 de la mañana, 10 minutos y atención a lo siguiente. Las actividades en los gimnasios y espacios de entrenamiento físico están cerrados. Asimismo, los centros de tolerancia, bares y discotecas no se abrirán en semáforo amarillo. La Plaza Follo, uno de los puntos turísticos y de entretenimiento de Quito, luce desolada. La Policía Nacional custodia las decenas de locales que están cerrados y otros que empiezan a ser desalojados debido a la crisis. El panorama en las calles aledañas es igual. Este es uno de los sectores que no ha podido reactivarse en luz amarilla. El retorno a las actividades tendrá que esperar por el enemigo invisible. Miguel Ángel es propietario de 4 bares y restaurantes en esta zona hace 11 años. 2 se abrieron esta semana con aforo reducido. Tenemos la esperanza de no perder esa inversión que nos ha costado. Sus pérdidas suman hasta la fecha $80.000. Proveedores, arriendos, servicios, empleados. También fueron víctimas los negocios de comida que funcionaban aquí. No hemos vendido ni siquiera el primer producto porque no hay ningún local abierto. Los negocios deben cumplir con 3 parámetros para su reapertura: el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Los centros de tolerancia, los bares, las discotecas, cantinas, galleras, karaokes, salas de recepciones, billares, juegos electromecánicos, salas de videojuegos y todo lo que tiene que ver con eventos públicos, eventos masivos y eventos deportivos al aire libre. Dentro de este grupo están los espacios de entrenamiento físico en sitios cerrados. La reapertura, según las autoridades, será de acuerdo a un plan piloto y se podría contemplar en luz verde. Cualquier actividad similar que se haga dentro de un espacio cerrado no podría abrirse. Cines y teatros mantendrán su telón abajo. Buscado la manera de llevar el teatro a la casa. Los demás sectores de desarrollo y productivos de Quito pueden regresar en semáforo amarillo. Hasta este jueves, entre un 40 y 50% de la economía se ha reactivado. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 7 de la mañana con 12 minutos. A esta hora se encuentra con nosotros vía videoconferencia el director general del ECU 911, el ingeniero Juan Zapata, para conversar en los próximos minutos sobre cómo marcha la ciudad de Quito una vez que pasó de color rojo a amarillo desde el pasado miércoles 3 de junio. Buenos días, director. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto. Un saludo a usted, a su digna audiencia. Muchas gracias, muy gentil director, el gusto es nuestro contar con su presencia. Bueno, ¿cómo se encuentra la ciudad de Quito durante estos ya más de 2 días que ha pasado de luz roja a amarilla de acuerdo al monitoreo y al trabajo que cumple diariamente el ECU 911? Así es, Fabricio, nosotros estuvimos atentos las 24 horas con cerca de 1000 cámaras que estábamos monitoreando
todo el distrito metropolitano de Quito. Y en los 2 días hemos tenido una evaluación absolutamente positiva, pues pensábamos que íbamos a tener bastante desorden y concentraciones, aglomeraciones, especialmente en todo lo que es los 7 terminales que activó el municipio de Quito para las 1.700 unidades, tanto convencionales como metropolitanas. Recordemos que antes del amarillo, es decir, en el rojo, se tenía una ocupación aproximadamente de 200.000 personas, aumentó esto en 400.000, es decir, se tuvo que responder a una demanda de 600.000 personas y no hemos tenido mayores inconvenientes, salvo obviamente los que poco a poco se irán mejorando, especialmente lo que es el distanciamiento social. Sin embargo, Fabricio, miren, nosotros hicimos un comparativo de qué pasó cuando Quito estaba en temas de emergencias, qué pasó cuando Quito estaba en rojo y cuando Quito ya está en amarillo, es decir, día a día. ¿Y qué es lo que están mostrando esos resultados? Recibimos... Sí, Fabricio. ¿Qué es lo que están mostrando esos resultados, director? Sí, Fabricio, mire, en alerta recibimos nosotros en rojo 5.164 en Quito. En amarillo, 5.418, es decir, tuvimos 254 más, que no tiene una diferencia sustancial. Al igual que en emergencias, recibimos 1.417 en rojo, en amarillo 1.610, 193 emergencias más. En seguridad ciudadana se atendieron 764 emergencias, en amarillo 934, un incremento de 170, que le vuelvo a insistir, está dentro de los parámetros normales. En gestión sanitaria, inclusive, reducimos 8 emergencias, de 373 a 365. En tránsito tuvimos 103 accidentes, en rojo, en amarillo 114, es decir, un aumento de 11, que tampoco, vuelvo a insistir, es un tema que se nos vaya la capacidad operativa. Y en código ESPI, que es lo relacionado directamente con COVID, tuvimos 23 en rojo y 20 en amarillo, es decir, en gestión sanitaria mejor tuvimos reducciones. Eso es lo que nosotros le seguimos monitoreando. Esto creo que nos debe dar una pauta de que cuando las autoridades y sobre todo hay un compromiso, un apoyo ciudadano, las cosas se pueden dar. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad y también decirles a los alcaldes que ahí están las ciudades quizás más grandes. Guayaquil, mire, ya en 2 semanas está pensando en cambiar inclusive a un semáforo verde. Así que no hay que tener los recelos si tenemos la data, si tenemos las instituciones absolutamente preparadas. Yo creo que Quito ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Ha habido muy buen control, especialmente en todos los corredores. Y sobre todo si es que la ciudadanía colabora, porque eso es un aspecto fundamental de la medición de las curvas y sobre todo de los datos técnicos que tengamos que irlos viendo día a día. ¿Podríamos interpretar que de acuerdo a estas cifras que ha compartido con nosotros, la ciudad de Quito durante estos 3 días, casi 3 días, de retomar progresivamente sus actividades dentro del color amarillo, se ha retomado de forma normal, progresiva, sin mayores alteraciones? Así es, Fabricio. No hemos tenido complicaciones, sobre todo en lo que tenemos que referirnos a tema de emergencias. No recuerde usted que aglomeraciones teníamos ya desde antes. Nosotros a nivel nacional hemos recibido ya cerca de 32.000 datos por aglomeraciones. Quito era la primera ciudad con el 18.4%. Por lo tanto, esas conductas son las que tenemos que ir mejorando de a poco. Sin embargo, también hay que entender que esto es un proceso. La gente tiene que adaptarse a esa nueva normalidad. Lo que sí estamos viendo es que el aislamiento no se cumple. A veces a todos nos puede pasar que en determinado momento nos descuidamos de esto, pues tenemos que irnos acostumbrando que esta trilogía o este triángulo de vida que estamos hablando, distanciamiento, mascarilla y lavado frecuente de manos, es parte ya de nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros estamos muy atentos. Mire, Fabricio, ayer hacíamos un balance, ya fue un día diferente para el ECU 911. Superamos los 3 millones de llamadas durante la crisis. Y hemos superado ya el 1 millón de emergencias durante la crisis, lo cual son datos bastante importantes, ¿no? Claro que sí, director. Sin duda, el trabajo del ECU ha sido fundamental para poder enfrentar también esta emergencia sanitaria, estas semanas de confinamiento. Hace algunos días usted también mencionaba que entre los servicios del ECU 911, frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando los ecuatorianos, está el servicio de altoparlantes, para que a través del ECU con parlantes se pueda advertir en zonas de la ciudad de Quito donde exista mucha concentración de personas para que se pueda cumplir con este tema del distanciamiento. ¿Está ya en marcha este servicio, este trabajo de anunciar a la ciudadanía en espacios públicos a través de altos parlantes concentraciones masivas? Así es, Fabricio. Esto es un proyecto con el BID. No le cuesta al país absolutamente nada.
las 5.800 cámaras, tiene que tener obviamente nuevos servidores y una nueva dinámica para la inteligencia artificial, ponerle al servicio del distanciamiento social y de una medida preventiva. Ya tenemos nuestro centro de mando que va a ser en el ECU 911 de Quito. Estamos con todas las pruebas, es decir, estamos listos, hicimos ya planes pilotos. Quiero agradecer tanto al banco como al BID, como a nuestros técnicos que ya ajustaron los procesos y efectivamente estamos ya en el periodo de pruebas que han sido totalmente un éxito, y esto va a ser también una herramienta fundamental. Yo creo que el ECU tiene que caracterizarse por la parte tecnológica, y la tecnología tenemos que ponerla al servicio de la prevención. Efectivamente, cuando las distancias no sean las adecuadas a través del sistema de audio, en donde tenemos, en Quito tenemos en algunos puntos, quizás uno de los cantones que es un referente nacional es Rumiñahui, y ahí tenemos casi el 90% de estos sistemas. Ahí va a ser muy adecuado inclusive hacer un lanzamiento también. Pero en los lugares en donde no tengamos este sistema IP, este sistema de audio, obviamente tenemos que trabajar con las instituciones que están en territorio. Pero vamos a aprovechar el sistema de alerta temprana, el SAT-2, que tenemos en todo el eje costanera, que lo hicimos, recuerde usted, por el tema de tsunamis, de maremotos y de desbordamiento de ríos, que tenemos este sistema. Es decir, hay 6 provincias, 1.100.000 personas que son los que están directamente relacionados con este sistema, sí lo podremos utilizar, porque ahí tenemos esta tecnología. Y en los otros lugares, le vuelvo a insistir, iremos de a poco, y con un plan B, obviamente trabajaremos con las instituciones que están en territorio, ya sean el Cuerpo de Agentes de Control, obviamente la Policía Nacional, que hace un trabajo maravilloso también en terreno, ¿no? O sea, este es el sistema de alertas tempranas que ya estaba instalado, que también servirá ahora para poder advertir a la ciudadanía en caso de que hayan concentraciones en esta... Así es. En este periodo de color amarillo, ¿no? Para poder advertir a los ciudadanos que mantengan la distancia. Pero este es un proyecto que abarca principalmente al perfil costanero, como usted lo ha mencionado, eventualmente al cantón Rumiñahui, que es muy cercano al volcán Cotopaxi, y también a otras ciudades que pueden estar, o cantones que están aledaños a los volcanes activos y demás. Fabricio, la idea es aplicar con las 5.800 cámaras a nivel nacional, es decir, nos hemos tenido que acomodar. Recuerde que nosotros teníamos estos sistemas para alertar las evacuaciones, es decir, cuando teníamos nosotros un posible tsunami o una erupción del volcán, se prendían estas alertas, este sistema de alerta temprana, y lo que hacíamos a través de audio es pedir a la ciudadanía que evacúe. Hoy tenemos que acomodar esta tecnología que ya estaba instalada y acomodarla a esta nueva realidad que necesitamos, que es el distanciamiento social, es decir, nos hemos tenido que acomodar. Por eso es que es un proyecto y un modelo nuevo que nos ha dado el BID y que nos ha dado sin costo alguno, nos ha dado ya absolutamente todas las licencias. Lo único que estamos haciendo también es reforzar el tema legal, porque hay que generar vía convenio, pero estamos listos. Empezamos a trabajar desde el momento en que el COE Nacional nos aprobó este proyecto, y desde el momento que el BID inclusive nos puso a disposición. Ahora, esto va a ser fundamental inclusive en el transporte público. Después viene el tener que conectarnos con los transportes públicos, es decir, con los GATS, porque usted sabe, por ejemplo, el caso de Quito, Guayaquil, el gran porcentaje del transporte público lo manejan los GATS, entonces tenemos que empatarnos con ellos también. Por eso es que nosotros pasamos vía COE Nacional, para que esto obviamente sea ya una solicitud nacional y podamos coordinar. Creo que es una muy buena herramienta, estamos muy contentos, y sobre todo va a servir muchísimo para el tema del distanciamiento y la prevención, que es esta nueva realidad, estimado Fabricio. Por cierto, ¿cómo marcha el tema de la transportación? Entendemos que ya la transportación intra e intercantonal está reactivada si es que los cantones de una misma provincia están compartiendo el mismo color amarillo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Pichincha. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la transportación interprovincial? ¿Cuándo se podría reactivar ya la transportación de provincia a provincia? Mire, Fabricio, esto es una crisis sanitaria. Por lo tanto, lo que nos digan los expertos de la Mesa 2 de Salud, lo que nos digan los expertos, obviamente, del Ministerio de Salud Pública, del IES, para nosotros, estoy hablando como COE Nacional, y así lo ha dicho inclusive quien está liderando el COE, que es la señora ministra de Gobierno, y para todos es fundamental, porque obviamente los técnicos son ellos son los que nos pueden dar los lineamientos absolutamente claros. Por eso es que reiterarle que lo que hace el COE Nacional, y cualquier decisión se toma sobre la base de estudios técnicos que lo trabajan en mesas y en grupos de trabajo, pasa a la plenaria, se analiza y se apoya. Ellos nos han indicado que efectivamente el transporte interprovincial tiene que ser lo último en reactivarse. Nos da muchísima pena, porque sé que atrás de eso hay muchas familias que generan esta actividad económica, pero el virus se mueve con la movilidad.
se mueve con la transportación y lo que no queremos es, por ejemplo, que el traslado de provincias a provincias a lo mejor nos genere complicaciones en una provincia que se está manejando bien. Por lo tanto, eso ni siquiera se lo ha topado en tema de semáforo verde, como usted lo puede ver. Efectivamente, en el tema de intracantonal, se están moviendo dentro de los cantones que tienen el mismo color, es decir, que están en amarillo, es decir, que están en las mismas condiciones. En eso sí que tengo que ser absolutamente claro. El tema de los taxis ya está absolutamente dispuesto. Ellos van a trabajar inclusive hasta el día domingo con todo tipo de dígito de placa, sea par o impar, porque hay que darles opción a la gente que debe necesariamente movilizarse. Porque otro tema, Fabricio, que hay que tomar en cuenta es que la crisis sanitaria no ha terminado. Cuando usted cambia un color rojo, amarillo o inclusive a verde, que hoy tenemos 2 cantones que están en verde ya, en 99 están ya en amarillo, 111 están en rojo. Pero cuando usted cambia de color el semáforo, no significa que la crisis o el virus se ha terminado, ¿no? Claro. Lo que estamos es extendiendo algunas actividades con protocolos de bioseguridad y la gente que debe salir necesariamente lo haga y los que no se sigan quedando en casa. Eso tiene que ser absolutamente una norma. Así es que en el tema de la transportación, esos son los parámetros, ¿no? El interprovincial será lo último en reactivarse y todavía no se ha topado, no se ha definido fecha ni semáforo para ese tema. También a nosotros nos preocupa y quizás hoy en el COE nacional que tenemos a la una se tope el tema de las peluquerías, porque veo que algunas están funcionando y eso hay que darle una regularización. Ya lo vimos también. Creo que tenemos algún problema con la conexión. Esperamos retomar en los próximos minutos la conversación con el ingeniero Juan Zapata, director general del EQ 911, para poder continuar. Creo que ya lo tenemos. Juan, por favor, ya hemos retomado el contacto con usted. ¿Nos escucha? Sí, por favor. Mil disculpas, estoy en territorio, estoy desde Cuenca, estoy avanzando hacia Loja, tenemos que recorrer nuestros centros y agradecer a nuestra gente por ese extraordinario trabajo, por eso le pido mil disculpas porque estamos haciendo unas paradas técnicas para estar con usted. No se preocupe, entendemos muy bien el trabajo que cumplen día a día, así que es importante mencionar este tema de las peluquerías también, que hoy a la 1 de la tarde se tratará en el COE nacional. ¿Cuál es un poco la idea y los planes sobre este sector también? Bueno, vuelvo a insistir, Fabricio, esa determinación de estos lugares especialmente que son, digamos, un poquito complejos porque tenemos contacto, lo tienen que decidir los expertos de salud y eso efectivamente el miércoles se topó, no se avanzó a profundizar en este tema y entiendo que hoy se lo hará, pero es importante que las disposiciones que salgan del COE nacional sean acatadas. No significa que cuando hay un cambio de semáforo amarillo todas las actividades se tienen que volver a activar, sino solamente las absolutamente permitidas, ¿no? Usted ve que cuando hay un cambio de amarillo se hacen esfuerzos por reactivar actividades que son estratégicas y que son necesarias que se vuelvan a mover, inclusive por el tema de economía, pero hay otras que lastimosamente tienen que esperar un poco. Por ejemplo, el tema de gimnasios es un tema muy complejo porque son temas en lugares cerrados, usted sabe el contacto, inclusive la sudoración y todo lo que puede pasar ahí, nos han dicho los expertos que tienen que esperar un poco más y que pedimos un poquito de paciencia a quienes generan esta actividad. Sabemos lo complicado que es, ya hemos pasado por los 70 días, vamos a los 80 días de esta crisis sanitaria, pero hay que colaborar porque no debemos desviar tampoco que la crisis sanitaria es la primera que atendemos, porque esa crisis es la que tiene relación con la vida de los ecuatorianos. La crisis económica es preocupante, por eso que se han ido generando estos enlaces, pero hay actividades económicas que no pueden todavía volver a la normalidad y lo digo con muchísima pena porque sé que hay personas que están esperando noticias en ese sentido, pero la salud es lo primero, mi estimado Fabricio. Solamente para dejar claro, entonces, el tema de las peluquerías aún no podrían reactivarse, no hay una disposición del COE sobre una eventual reactivación de peluquerías. Como usted ve, la Secretaría de Riesgos es quien tiene la competencia y saca todas las resoluciones del COE nacional. Yo examino mucho porque además he estado presente en todos los COEs, no he estado en ninguno ausente, no estoy claro de que, o mejor dicho, no se ha tratado todavía este tema o se le ha sacado vía resolución, pero como le vuelvo a insistir, es un tema que quedó ya en el tapete, digamos, el miércoles, entiendo que hoy se lo tratará, pero y si no, pues yo mismo le propondré para que ya se establezca exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque mire, yo vengo recorriendo algunas ciudades, ¿no? Estoy movilizándome por tierra,
Acá en Cuenca igual hemos visto muchísimas peluquerías abiertas, hemos visto igual en Riobamba, en Quito también, entonces vale que nosotros establezcamos eso ya el protocolo y se defina exactamente, porque puede generar que algunas actividades se están activando solas y no, tienen que cumplir las disposiciones del Código Nacional porque el Código lo hace de manera técnica y siempre precautelando protocolos y bioseguridad. Claro. Eso, y otra cosa, mi querido Fabricio, con eso termino. Por favor. Hemos visto la activación de centros comerciales en muchas ciudades y está funcionando muy bien, la gente se disciplina bastante, hay distanciamiento, toma las medidas de bioseguridad, eso nos da tranquilidad porque vemos que el mensaje que se da desde el Código Nacional está siendo tomado por la comunidad. Entonces, de a poco creemos que esto va a llegar a esa nueva normalidad que todos queremos, ¿no? Listo, muchas gracias Juan por la información compartida. Entendemos que son decisiones que corresponden a las autoridades sobre la reactivación de ciertas áreas dentro del sector productivo de la economía nacional. Es importante que estemos debidamente informados para cumplir también con las disposiciones de las autoridades. Muchas gracias por la información compartida. Gracias, Fabricio. Un saludo. Gracias, igualmente. Agradecemos a Juan Zapata, director general del servicio EQ 911, por ofrecernos información sobre cómo marcha esta reactivación productiva en varios cantones del país, sobre todo en la ciudad de Quito, y las decisiones que está tomando el COE también para dar paso a la reactivación progresiva del país. 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana con 33 minutos. Queremos revisar brevemente esta información que ha sido difundida a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado y que da cuenta de nuevos allanamientos realizados en el transcurso de esta madrugada de este día viernes. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó hace 6 horas que se ejecutan órdenes de allanamiento en las ciudades de Quito y también en Puerto Viejo y Bahía de Caracas en la provincia de Manabí, por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. Eso informaba la Fiscalía General del Estado. Además, dio a conocer que el asambleísta Daniel Mendoza y también el director general del Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo, se encuentran entre los detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador. Esos son los mensajes que hace pocas horas la Fiscalía General del Estado daba a conocer en este nuevo proceso de allanamientos que se han realizado ya durante este día viernes. Hay que recordar que han sido varios los allanamientos que ha ejecutado la Fiscalía en el transcurso de estos 2 últimos días y ahora se ejecutan sobre todo en la ciudad de Quito y en las ciudades manabitas de Puerto Viejo y Bahía de Caracas. Pero frente a este tema, también el presidente de la República hace pocos minutos ha difundido un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que informa que la Fiscalía del Ecuador y la Policía Nacional cumplen su deber. Ahora que la justicia aplique la ley, informa el mandatario, la corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. Ese es el mensaje también que hace cerca de media hora el presidente de la República, Lenín Moreno, ha difundido a través de su cuenta de Twitter. La Fiscalía de Ecuador y la Policía Nacional cumplen su deber. Ahora que la justicia aplique la ley, la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad, ha manifestado el presidente de la República a través de su cuenta en esta red social. 7 de la mañana, 35 minutos. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la sesión extraordinaria de consejo convocada a la tarde de este jueves, indicó que de las 3 transferencias por 1,3 millones de dólares hechas desde la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EPMAPS a cuentas de Hong Kong y Estados Unidos, una ha sido revertida. La más grande, de más de $600,000, se ha logrado recuperar y ya está en las cuentas de la empresa de agua potable, mientras que un monto de $400,000, señaló el burgomaestre, se logró bloquear y más de $100,000 llegaron a su destino final. También indicó que se comunicó con el canciller José Valencia para que a través de la Embajada de Ecuador en Hong Kong se pueda recuperar la gestión o se pueda cumplir con la gestión de recuperación. Además,
Debemos informar que el Consejo Municipal resolvió el día de ayer solicitar a la Contraloría General del Estado exámenes especiales a los procesos que se ejecutan en todas las instancias del municipio de Quito y también solicitó a la Fiscalía investigar con agilidad todo acto irregular que se pueda determinar en las instancias, secretarías y empresas del municipio de la ciudad. También se ha pedido a los gerentes y secretarios municipales entregar en un tiempo máximo de 8 días al Consejo Municipal todos los procesos contractuales y de compras durante la emergencia sanitaria. Estas han sido las resoluciones que ha tomado el Cabildo Metropolitano, el Consejo Municipal y también el alcalde de Quito. 7 de la mañana con 37 minutos. Y la abogada Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre estas tareas que cumple sobre todo la Fiscalía General del Estado en su lucha contra actos irregulares y de corrupción. Buenos días, abogada. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días y buen día a la teleaudiencia que nos mira y nos escucha. Muchas gracias, abogada. Muy gentil por acompañarnos. Bueno, ¿cómo interpretar estas acciones ejecutadas por la Fiscalía General del Estado que están coordinadas con el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, para poder dar respuesta, al menos en iniciar un proceso de investigación sobre posibles actos de corrupción que han generado escándalo en la opinión pública? Merece todo nuestro apoyo y solidaridad la señora fiscal, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno. Lo que sucede en el Ecuador, el despilfarro de los dineros públicos en momentos de pandemia y aprovechándose de los estrechos márgenes del decreto de excepción, es realmente abominable, intolerable. Hacerse de los dineros públicos para el bienestar propio sobre los cadáveres de miles y miles de personas y el dolor de la ciudadanía, realmente no podemos permitirlo. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno con la policía está haciendo su trabajo y todos esperamos que la Administración de Justicia se coordine en consecuencia con esta lucha contra la corrupción. Fíjese usted que estamos en una crisis moral, en una crisis de valores realmente, una crisis endémica heredada por gobiernos anteriores que hicieron de la justicia un arma propicia para la impunidad. Las mismas indagaciones demoran ahora hasta 2 años en todos estos delitos y durante 2 años es un secreto. Y el secreto es el que esconde la impunidad. El secreto es el que evita la transparencia en los procesos penales. Abogada. Es demasiado largo es demasiado largo el término de instrucción, de indagación fiscal, perdón. Antes era 60 días y muy poco, ahora son 2 años en los delitos que pasan de 5 años y es demasiado largo. Claro que sí. Abogada, el día de ayer, por ejemplo, bueno, en el transcurso de estos últimos días, la Fiscalía ha dispuesto allanamientos a varias personas, a los domicilios de varias personas que están relacionadas de una u otra forma con posibles actos de corrupción. Hemos visto allanamientos, por ejemplo, al domicilio del actual prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, también en el domicilio del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, a gerentes de empresas metropolitanas de la ciudad de Quito, puntualmente de la empresa de agua potable, a su gerente Guido Andrade y otros funcionarios municipales. Hoy hemos visto también la detención del asambleísta Daniel Mendoza, del director general de SECOV, Edmundo Tamayo, y en fin, algunas acciones que finalmente no solamente dependen de la decisión de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, sino que deben ir acompañadas por decisiones que deben asumir y enfrentar los jueces desde el sistema judicial. Ayer la Fiscalía publicaba un comunicado en el que mostraba o expresaba su preocupación por estas decisiones de los jueces frente a los allanamientos y a las detenciones provisionales que había efectuado el personal de Fiscalía y Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? ¿Se está actuando de forma adecuada frente a estos casos? No,
no hay una vinculación, no hay una misma orientación por parte de los jueces. Mire, Guayas y Guayaquil está dolido, indignado nos encontramos nosotros. El día de antes de ayer, con mucha esperanza en que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, como dicen muchos políticos, en estos atracos de los fondos públicos, atracos miserables, repito, en época de pandemia, sobre todo esto. No se diga los anteriores que venimos denunciando desde la Comisión Nacional Anticorrupción desde hace años atrás. Nos dan la esperanza de la acción de la Fiscalía General del Estado decidida, valiente, la policía apoyando la acción, y al día siguiente un balde de agua fría en el alma nuestra, los implicados, las cabezas, las que se piden en libertad. En el caso del señor Bucaram podría haber un sentido, porque el señor, no solamente por ser mayor de edad, que eso no es el motivo, sino por su enfermedad que tiene muy peligrosa, entiendo que es deficiencia del corazón. Pero en el caso del prefecto Morales realmente no entiendo la decisión judicial, porque si bien es cierto, la prisión preventiva es una medida de última ratio, el juez tiene que mirar ciertas circunstancias, por ejemplo, la conmoción nacional que causa este delito, la seguridad que tiene que prever el juez de preservar las pruebas, de evitar la evasión, de evitar la fuga, y al señor lo encontraron casi fugándose. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema judicial? La seguridad de preservar las pruebas. El señor está en este momento justamente en el centro, en el epicentro donde se desarrollaron todos los delitos. Abogada. Toda esa trama societaria de compañías donde está infiltrada su familia más cercana. Él no puede decir yo no he sido, yo no he escuchado, yo no he firmado, porque él es responsable, políticamente responsable, administrativa, civil y penalmente responsable de los actos de su función como prefecto provincial. Abogada, ¿qué está pasando con el sistema judicial? Hoy, hace pocos minutos, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informa a través de un mensaje que la Fiscalía y la Policía están cumpliendo con su deber. Ahora la justicia debe aplicar la ley, asegura el presidente de la República. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. ¿Por qué este llamado a la justicia para que pueda asumir de forma adecuada y a la altura de las circunstancias este tipo de temas que se están denunciando y que se está procediendo en estas horas? Porque merece ese llamado a los jueces y juezas que están conociendo estos casos de escándalos oprobiosos. Realmente, repito, debe asegurarse a la persona en estos casos en particular, para que no se evadan y para que no manipulen ni destruyan las pruebas que puede servir a la Fiscalía para un llamamiento a juicio, para el juicio en definitiva, el juicio oral, y a los jueces para una sentencia. Abogada. Se espera de la Administración de Justicia que se proceda con transparencia. Fíjese usted, hasta este momento podemos nosotros mirar en la página web la resolución, por ejemplo, del presidente de la Corte en el caso del prefecto Morales. No está en la página web cuando debería estar. Esa transparencia, esa participación ciudadana que debe ser permitida, ese acceso de la ciudadanía que debe ser permitido por la Administración de Justicia, está en este momento coartado, bloqueado. ¿Qué tipo de acompañamiento? Abogada, ¿qué tipo de acompañamiento podría ofrecer la Comisión Nacional Anticorrupción frente a estas denuncias que se están investigando, frente a estas acciones que está asumiendo la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno? La Comisión Nacional Creo que tenemos cierto inconveniente en la conexión con la abogada Zobeida Aragundi. Esperamos ya retomar en estos segundos la conexión. Abogada, por favor, con su respuesta. Hemos retomado ya la conexión. La Comisión Nacional Anticorrupción, decía, ejerce control social sobre las autoridades, sobre los procesos judiciales. Ejercemos veeduría y venimos denunciando formalmente,
documentadamente, con fundamentos y con pruebas documentales, varios de los atracos que se han cometido en este país. No solamente estamos hablando de la provincia del Guayas, que es los casos específicos en este momento, sino de casos tan emblemáticos como los casos manduriacos, los casos de Caminosca, el caso de las hidroeléctricas, todo el despilfarro de dinero, los atracos, la trama de corrupción que protagonizó el gobierno anterior y que ha dejado el mal endémico en nuestro país. Bueno, hemos visto con asombro que los casos de corrupción están en todo lado, lamentablemente, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y lógicamente, frente a ello, es necesario asumir una cruzada nacional para que los ecuatorianos asuman la realidad de esta pandemia llamada corrupción. Un problema que nos está afectando, que nos hace perder millones de recursos económicos y que lógicamente también atenta contra los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo hacer frente a este problema social que hemos vivido desde hace mucho tiempo? Sí, el problema es de educación y es cultural. Fíjese usted que hasta el momento, 3 años de un nuevo gobierno y todavía los libros, los textos educativos siguen hablando de Rafael Correa y el liberador de la sociedad. Es inaudito esto. Cultural, porque Latin Barómetro nos está calificando en sus estadísticas que el 47% de los ciudadanos en Ecuador viran la cara ante los sobornos, por ejemplo. No les importa, les es indiferente los sobornos. La empresa privada, el sistema comercial de las empresas privadas está siendo cooptado por la mafia de la función pública para, en este entramado de compañías y de accionistas que son de gerentes, que son indigentes, que son gente que no se conoce, a quienes le piden la firma nada más, sin ninguna experiencia para asumir contratos millonarios. Es de la estructura societaria del país la que se está utilizando también para esos atracos. Y ahí entra la empresa privada. Y ahí entra personas privadas también, como usted lo decía, no solo funcionarios públicos. Es el conjunto de estos que han formado una mafia de delincuencia y de atraco de los fondos públicos. Nos extraña que en las medidas cautelares que está dictando los jueces, está bien, le designan grillete y arresto domiciliario, pero no hay sanción, no hay medidas cautelares contra las empresas, por ejemplo, como intervención de las empresas por parte de la Superintendencia de Compañías, clausura de las empresas, investigación en esas empresas de todos sus administradores, sus accionistas. No vemos medidas cautelares tampoco a título personal contra los funcionarios que están siendo investigados, como prohibición de enajenar sus bienes, secuestro, retención de dineros, ¿no? Solamente hay medidas personales y las que no esperábamos, como arresto domiciliario o grillete en el caso del prefecto. Claro que sí, la ciudadanía está pendiente también de que en ese tipo de temas y en ese tipo de casos se asuman también las acciones correspondientes por parte de la Fiscalía y de la Justicia ecuatoriana. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos a la abogada Zobeida Aragundi, integrante de la Comisión Anticorrupción, por ofrecernos su punto de vista y también a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción frente a estas acciones asumidas por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno, frente a posibles actos irregulares y los allanamientos que se están ejecutando en el transcurso de estas últimas horas. 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una nueva pausa. Regresamos. Desde este jueves inició de forma progresiva la atención en las dependencias judiciales del país. El servicio al público arrancó en materias penales y de violencia contra la mujer. Además, desde el 15 de junio se ampliará los servicios en línea en su plataforma electrónica.
La apertura fue con estrictas medidas de bioseguridad. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, recorrió las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito, donde constató que se cumpla con la señalética, el distanciamiento social y la adecuación de la infraestructura. Hemos colocado dispositivos sanitarios de desinfección, dispersores de alcohol, bandejas desinfectantes en los lugares estratégicos. Hemos hecho cercos epidemiológicos en cada unidad judicial. Hemos hecho un estudio de cada uno de los edificios y hemos comenzado a adaptarlos para que haya un aforo del 30%. Se inició con la atención al público en lo penal y violencia contra la mujer. En los próximos días, de manera progresiva, se abrirán las otras materias. Al interior, el personal trabaja en diferentes turnos. Los servidores judiciales, en forma presencial, llegarán a trabajar un 40%, colocaremos en teletrabajo a otro 50%. Estamos pensando hacer 2 jornadas de trabajo. Hemos tenido más de 7.500 casos durante la emergencia sanitaria atendidos en flagrancia a nivel nacional. En este espacio se anunció la implementación del sistema de mejora informática de la plataforma ISAT-YEWEF, que se implementará desde el 15 de junio en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Esta mejora lo que permite es que exista una interacción entre el Consejo de la Judicatura, los diferentes operadores de justicia y los usuarios del servicio. Es decir, no necesita trasladarse al Consejo para ingresar demandas, para ingresar escritos o incidentes dentro de los diferentes procesos judiciales. Así también las autoridades de la Judicatura informaron que el Pleno del Consejo expidió el reglamento del concurso para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un reglamento bastante bien estructurado que nos ha permitido recoger la presencia de comité de expertos que nos obliga el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, así como comités de catedráticos. El 2021 se debe ya llenar ese tercio de la Corte Nacional de Justicia que la Constitución y la ley manda. Se prevé que este proceso termine a fines de diciembre. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 56 minutos, y antes de cerrar esta entrega informativa queremos recordar brevemente los mensajes que hace pocas horas la Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. La Fiscalía informó lo siguiente: se ejecutan órdenes de allanamiento en las ciudades de Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas por el presunto delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales en la provincia de Manabí. Este es un mensaje que lo publicó en el transcurso de esta madrugada, hace 7 horas, la Fiscalía General del Estado. Además, informó que el asambleísta Daniel Mendoza y el director general del Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo, se cuentan entre los detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Se adjuntan ahí imágenes y fotografías del allanamiento que se produjo en el transcurso de las últimas horas en la ciudad de Quito y también en las ciudades manabitas de Portoviejo y Bahía de Caracas. Adicionalmente, debemos informar que el presidente de la República también se pronunció sobre estos allanamientos registrados en las últimas horas por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. El jefe de Estado, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que la Fiscalía del Estado y la Policía Nacional cumplen su deber. Ahora que la justicia aplique la ley, la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad, dio a conocer el presidente de la República a través de este mensaje publicado hace casi 50 minutos en referencia a esta información difundida por la Fiscalía General del Estado sobre los allanamientos que se han cumplido y entendemos se siguen cumpliendo en las ciudades de Quito y en las ciudades manabitas de Portoviejo y Bahía de Caracas, procesos en los que se ha detenido al asambleísta Daniel Mendoza y al director general de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo, para investigar sobre presuntos actos de corrupción. 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen viernes.